Representante de la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. El marco legal. Por eso es saludable, oportuno, que nos encontremos tramitando un paquete de reformas a la ley orgánica, al Código Orgánico de la Función Judicial, y que implementemos cambios tendientes a evitar interferencias, inmiscusiones del ámbito del poder político y tratar de corregir falencias que existan, porque al final de cuentas el ciudadano lo que quiere es una justicia ágil y oportuna. Ese es el deber ser y nosotros estamos aquí para cumplir ese mandato. Ha concitado mucha atención esta mañana en el Pleno, lo mismo que en la comisión, el tema del error inexcusable, que está circunscrito en el artículo 109, que siempre estuvo y hablaba de forma genérica hacia los servidores judiciales y que a partir de la consulta popular del año 2011, la ciudadanía ordenó taxativamente que también sea a nivel de los jueces, lo cual es correcto, lo cual es a todas luces lo evidente. No podía estar excluido si los jueces también son servidores públicos. ¿Qué es el error inexcusable? Lo he explicado y detallado aquí en la exposición la presidenta de la comisión de forma detallada, de forma correcta. Es el error craso, el error que no amerita discusión alguna, el fallo contra norma expresa, que sucede de forma muy común, lo vemos de forma cotidiana, donde tanto el ciudadano es afectado y muchísimas veces también el mismo Estado, el Estado que somos todos, porque el perjuicio al Estado no es a la entelequia de la función pública, es a los ciudadanos, porque terminamos siendo los perjudicados. Fundamentando en esa situación y por la cual han sido destituidos, porque en la consulta popular obviamente se clarifica que es el Consejo Nacional de Judicatura el encargado de impartir esta sanción. Se han destituido jueces, algunos decían decenas, no decenas, ahí están las estadísticas. Y en eso obviamente vienen juicios de valor, que si es por la interferencia política, que si es evidentemente de los casos que conllevan los notorios incumplimientos legales contra normas expresas. Y eso ha motivado en la sociedad, en los foros y, como no, en el Parlamento, la duda de que si debe existir o no debe existir esta figura. Los miembros de la comisión saben nuestra posición. Yo, después de los análisis pertinentes, ratifico que debe existir la figura del error inexcusable en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. No solamente, porque es lo lógico, no solamente porque el derecho comparado así lo establece, sino fundamentalmente porque también es una orden del pueblo a la cual yo me allano. Los debates van en qué calidad o en qué circunstancias actúa este órgano administrativo denominado Consejo Nacional de la Judicatura. También se explicó de forma, en mi criterio, de forma muy bien, cuál es la diferencia entre el error inexcusable de lo que es el error judicial que conlleva la responsabilidad inclusive extrajudicial, judicial y extrajudicial del Estado por error inclusive en sentencias. Pues bien, en el proyecto, señora vicepresidenta, colegas legisladores, se está eliminando de forma correcta que en el caso que el Consejo determine esa existencia del error inexcusable, éste ya no pueda revisar el contenido de la sentencia, pues existe una clara violación al principio de la unidad jurisdiccional. Eso creo que está bien, eso está consagrado en la Carta Magna, en la Carta Político. Al ser el Consejo de Judicatura un órgano administrativo, no puede interferir en un tema jurisdiccional. Eso es correcto, pero creo que nos quedamos cortos. Es insuficiente. ¿Por qué? Porque para explicar lo que sucede ahora, donde los jueces son sancionados por el Consejo de la Judicatura, ya habrá oportunidad para detallar la responsabilidad política del tema. Ahorita estamos hablando de los conceptos, primeramente, después de las actuaciones. Los señores afectados pueden impugnar, obviamente, ese acto en la jurisdicción contencioso administrativa, pero en la práctica también se da ese conflicto porque esos jueces también dependen disciplinariamente del mismo Consejo. Por eso es, y recojo la inquietud de la presidenta de la comisión, si consideramos que esto tiene que ser en el orden jurisdiccional, como considero que debería ser,
y existe eso compadrazgo, que entre jueces, así sea de alzada, no quieran sancionar, la misma interpretación que es válida, yo no la critico en absoluto, se da con los órganos sancionadores, con los órganos nominadores. O sea, creo que este es el momento para revisar y para analizar el concepto. Los detalles y las prácticas son importantes, eso es lo que nos lleva a juzgar tanto a nivel de la justicia como en nuestro caso a nivel político. Pero esa interferencia, si nos basamos en esa línea, tanto entre pares, en alzada o entre órganos nominadores, ese conflicto de interés siempre va a existir. Creo que es el momento, cuando uno desarrolla la ley, que es la declaración de la voluntad soberana, es que debemos regirnos a lo correcto, a los conceptos, porque si no, no vamos a terminar nunca. Por eso justamente las capacidades del Parlamento han sido menoscabadas a lo largo de los años. Se decía que como aquí se elegía a personas que no estaban aptos para ser contadores y procuradores, ya entonces la Asamblea no tenía que elegirlo, sino que lo elegía otro órgano. No, el problema es que decidían mal, no es el concepto, no es la estructura. Eso es lo que yo quiero dejar aquí sentado con este concepto. Lo lógico, señora vicepresidenta, es que sea la propia función judicial, los órganos jurisdiccionales, los que determinen a través de los mecanismos correspondientes, cuando conozcan los recursos, si existe o no existe este error inexcusable. Y como no puede ser de otra manera, aclaro, no me creo dueño de la verdad, sea el órgano sancionador administrativo quien corresponda a la ejecución de la misma, en este caso el Consejo de la Judicatura. Eso es lo que considero en la práctica. Pues bien, también se ha señalado el tema del patrocinio legal gratuito. Interesante figura, colegas legisladores, que creo que si seguimos debatiendo vamos a llegar a un mejor término y podemos alcanzar lo que nos interesa, servir al interés general. Llamar patrocinio, que es hacer seguimiento de causas particulares en libre ejercicio profesional, lo cual limita la capacidad de estos graduados provisionales de prestar servicio en otras dependencias jurídicas y privadas. No guarda mucha coherencia, pero lo seguiremos debatiendo. Y ahí saltó una vez más una observación válida de la presidenta de la comisión respecto por qué unos profesionales como los médicos sí pueden ejercer la profesión estando en el servicio público después de ciertas jornadas de trabajo y en otras profesiones, abogados incluidos, no se puede hacer. Una vez más, tenemos el conflicto de a quién se sirve, el conflicto de interés, que un funcionario público a partir de las 5 de la tarde, el ejemplo es bueno, ni una minuta, la constitución de una compañía, actualmente en las normas está que uno no puede litigar, que es lo menos, peor contra el Estado, porque se ejerce formas de poder, inclusive con mayor detrimento los funcionarios que son de confianza, de libre remoción, los que pertenecen a lo que se denomina el nivel jerárquico superior. Ni qué decir un diputado, ¿no? Un asambleísta, bajo ningún concepto puede ejercer la profesión. Eso lo tengo absolutamente claro. Somos servidores públicos 24 horas al día, 7 días a la semana, y nuestra única razón de ser es el pueblo ecuatoriano, no nada. Si normalmente uno puede tener conflicto de interés, ahora imagínense teniendo inclusive este tipo de herramientas. Esto, sin dejar a un lado la confianza o no que puede generar en las pocas personas que pudieran caer o llegar a unas personas que tienen una especie de matrícula provisional porque no son efectivamente abogados. Asimismo, señora vicepresidenta, al eliminar el segundo inciso del artículo 340... Le queda un minuto, asambleísta. Gracias. Se imposibilita que el profesional cobre por sus prácticas, lo cual podría entrar en contradicción de que no hay trabajo sin remuneración. Podemos seguirlo debatiendo. De igual forma, se elimina, creo yo, de forma equivocada, la posibilidad de cumplir con las prácticas preprofesionales en los consultorios jurídicos gratuitos que tienen las universidades del país, en los cuales todos hemos pasado por esas circunstancias. De forma rápida, no está en el informe, aunaremos esfuerzos. Estoy en la línea de que haya segunda instancia en nivel contencioso administrativo, sé que hay apertura a nivel de la comisión. La preocupación del Consejo de la Judicatura, que son más gastos, a mí no me preocupa. Más gastos, si es en justicia, en salud, educación, jamás será un tema de gasto público, siempre será un tema de inversión y tendrá que ser apoyado. No solamente porque es una mejor eficiencia en el servicio, sino para guardar una unidad con las demás materias y garantizar la tutela judicial efectiva. Para finalizar, quedamos claros, las leyes son herramientas, no lo son todo.
se necesita actitud, se necesita honestidad. Recordemos que la responsabilidad ni se legisla ni se decreta. Así que las personas que vayan a ejecutar estas normas que vamos a reformar deben tener claro que su norte es la independencia, no la dependencia, la autonomía, y que el servicio público y el acceso a la justicia es para todos y no para imponer un proyecto político en particular. Gracias.